Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en esta sección de Pablo Dreisig llamada El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Y hoy vamos a colocar en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria un libro que si tuviese una sección debería ser la de antisemitismo, la del pensamiento antisemita y el estudio de los orígenes, ¿no? Que es un tema múltiple, complejo, un espectro donde hay opiniones encontradas. Bueno, en este caso, y por eso vamos a colocar este libro, es un libro que es, bueno, primero decir que es del profesor Michele Battini. El profesor Battini es un investigador muy destacado, profesor en la Universidad de Pisa, en Italia, que es uno de los investigadores más importantes al día de hoy en este tema. Y el libro que vamos a comentar tiene un libro que ya es, el título es muy interesante y es atractivo y sugiere un análisis sofisticado, que es El socialismo de los imbéciles, propaganda, falsificación, persecución de los hebreos. Eso en italiano. Los oyentes pueden hacerse de la edición original, que es esta, que fue editada por la editorial Bogliati Boringhieri. En el año 2010 fue editado el libro, pero también pueden conseguir la edición en inglés que se llama Socialismo de los Tontos, Capitalismo y Antisemitismo Moderno, que fue editado por Columbia University Press en el año 2016. Ahora, yendo al libro, ¿por qué decimos que es un libro, a pesar de que su datación es del 2010? Hoy, cuando se habla tanto del antisemitismo de izquierda y se lo toma como un moto, como un slogan, como una palabra, yo creo que es necesario un marco teórico para ver este tema que vaya mucho más allá de la coyuntura circunstancial política. De modo que el tema no es el antisemitismo en general, sino este socialismo de los idiotas, ¿no? O de los imbéciles. Entonces el libro, primero voy a poco desglosarlo y luego voy a dar alguna lectura metodológica, porque el libro es interesante también por el enfoque. Bueno, lo primero es, él analiza la idea sobre todo de la asociación de la historia de la asociación del judío con las finanzas, sobre todo con el capitalismo, ¿no? Esto tiene una larga historia que va desde los análisis de Weber, de Sombart, de Schumpeter, pero él marca bien cómo en cierta literatura, en el lenguaje de cierta literatura, entre comillas, de izquierda, sindicalismo, y también en sectores, entre comillas, de derecha, todo entre comillas, derecha reaccionaria, tradicional, protofascista, comienza a ver esta retórica antimercado, anticapitalista y esta asociación directa con el judío, ¿no? Entonces, la construcción de la imagen del judío como rostro del capitalismo financiero, ¿no? Em, y ver ahí la historia del prejuicio. Luego, la transición fundamental del odio religioso al odio económico-social. Y aquí muestra cómo las antiguas categorías cristianas fueron recicladas para una lucha política moderna, ¿no? Ahora, una cosa interesante de este texto es que
aquí discute o se aleja de otro gran historiador, antropólogo, historiador de las ideas, también italiano, judío, llamado Carlo Ginzburg, porque Carlo Ginzburg había establecido una metodología de trabajo o de historia en que distinguía entre lo que Ginsburg llamaba una perspectiva émica, que viene del inglés emic, que es estudiar un tema desde las propias representaciones de los actores. En este caso sería estudiar a los antisemitas o el antisemitismo respecto a las categorías mentales, las autopercepciones o cómo pensaban, digamos, los antisemitas. Es decir, una mirada desde el interior. En cambio, y diferentemente a Carlo Ginzburg, lo que nos plantea este, nuestro autor es que hay que verlo desde el exterior, desde una exterioridad, desde desde lo ético, en el sentido de categorías analíticas externas del tema que uno investiga. Dicho un poquito más sencillo, lo que él trata es de desmontar toda esta retórica de unir el antisemitismo con el capitalismo y las finanzas, no a partir de cómo los antisemitas o estos pensadores antijudíos y anticapitalistas, él prefiere llamar antijudíos y anticapitalistas y no antisemitas, se pensaban a sí mismo, no tanto como se pensaban a sí mismos, sino desmontarlo viéndolo desde afuera. Y sobre todo desmontando el lenguaje, estas asociaciones permanentes de judaísmo con banca financiera, ¿no? Entonces es muy interesante. Después, algo también que a mí me parece interesante es que no solo analiza la idea del antisemitismo de los imbéciles, el socialismo de los imbéciles, que hay que decirlo, fue una frase que utilizó August Bebel, que fue un diputado, un político alemán muy importante. Entonces, no solo el antisemitismo, también lo que tiene una historia es el rechazo de este antisemitismo de izquierda o este socialismo de los tontos, ¿no? Nuestro autor dice que seguramente esta idea Weber la tomó de un diputado austríaco, cuando este diputado austríaco se peleó con un antisemita cristiano socialista llamado Karl Lueger, el famoso, creo que era el intendente de Viena. Entonces, es muy interesante el análisis porque es desmontar el antisemitismo a partir de ir viendo estas asociaciones lingüísticas, estos términos que hay, que él medio lo data en un pensador francés llamado Bonald en 1806, cuando comenzó a hablar de la nueva usura judía, que no era la usura medieval, sino ya la de las finanzas del siglo XIX, como la Nouvelle Usure Juive. Así que recomendamos este libro sobre todo para la necesaria lucidez de enfrentar estos tiempos. Bueno, seguimos enfrentando estos tiempos y con la filosofía que nos sugiere Pablo Dreisig. Muchas gracias y hasta la próxima comunicación. Muchas gracias, Jorge.